Título séptimo. Del federalismo educativo. Capítulo único. De la distribución de la función social en educación. Artículo 113. Corresponden de manera exclusiva a la Autoridad Educativa Federal las atribuciones siguientes. Fracción 1. Realizar la planeación y la programación globales del sistema educativo nacional. Fracción 2. Determinar para toda la República los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio para la educación preescolar, primaria, secundaria, la normal y demás para la formación de maestras y maestros de educación básica, para lo cual considerará la opinión de los gobiernos de los estados, de la Ciudad de México y de diversos actores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y contextos regionales y locales, en los términos del artículo 23 de esta ley. Fracción 3. Establecer el calendario escolar aplicable en toda la República para cada ciclo lectivo de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica. Fracción 4. Elaborar, editar, mantener actualizados y enviar a las entidades federativas en formatos accesibles los libros de textos gratuitos y demás materiales educativos, mediante procedimientos que permitan la participación de los diversos sectores sociales involucrados en la educación. Al inicio de cada ciclo lectivo, la Secretaría deberá poner a disposición de la comunidad educativa y de la sociedad en general los libros de textos gratuitos y demás materiales educativos, a través de plataformas digitales de libre acceso. Fracción 5. Autorizar el uso de libros de texto para la educación preescolar, primaria y secundaria. Fracción 6. Fijar lineamientos generales para el uso de material educativo para la educación básica. Fracción 7. Emitir los lineamientos generales para el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital en el sistema educativo, a través de la Agenda Digital Educativa. Fracción 8. Regular un sistema integral de formación, capacitación y actualización para docentes de educación básica. Dicho sistema deberá sujetarse a los lineamientos, medidas, programas, acciones y demás disposiciones generales que resulten de la aplicación de la Ley General del Sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Fracción 9. Expedir, para el caso de los estudios de educación básica, normas de control escolar, las cuales deberán facilitar la inscripción, reinscripción, acreditación, promoción, regulación y certificación de estudios de los educandos. Fracción 10. Otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial de estudios a los particulares para la formación de recursos humanos en áreas de la salud. Fracción 11. Establecer y regular un marco nacional de cualificaciones y un sistema nacional de asignación, acumulación y transferencia de créditos académicos que faciliten el tránsito de educandos por el sistema educativo nacional. Fracción 12. Coordinar un sistema de educación media superior y un sistema de educación superior a nivel nacional, con respecto al federalismo, a la autonomía universitaria y a la diversidad educativa. Para la educación media superior, dicho sistema establecerá un marco curricular común que asegurará que el contenido de los planes y programas contemplen las realidades y contextos regionales y locales. Fracción 13. Crear, regular, coordinar, operar y mantener actualizado el sistema de información y gestión educativa que integre, entre otras, un registro nacional de emisión, validación e inscripción de documentos académicos, las estructuras ocupacionales, las plantillas de personal de las escuelas, los módulos correspondientes a los datos sobre la formación, trayectoria y desempeño profesional de personal, así como la información, elementos y mecanismos necesarios para la operación del sistema educativo nacional. Aquel sistema deberá permitir a la Secretaría una comunicación directa entre los directores de escuela y las autoridades educativas que permitan la descarga administrativa a los docentes. Fracción 14. Fijar los lineamientos generales de carácter nacional a los que deben ajustarse la Constitución
y el funcionamiento de los consejos de participación escolar o sus equivalentes a los que se refiere esta ley. Fracción 15. Fijar los lineamientos generales de carácter nacional a los que deban ajustarse las escuelas públicas de educación básica y media superior para el fortalecimiento de las capacidades de administración escolar. Fracción 16. Intervenir en la formulación de programas de cooperación internacional en materia educativa, científica, tecnológica, activación física, educación física y práctica del deporte, así como participar con la Secretaría de Cultura en el fomento de las relaciones de orden cultural con otros países y en la formación de programas de cooperación internacional en materia artística y cultural. Fracción 17. Determinar los lineamientos generales aplicables al otorgamiento de autorizaciones y reconocimiento de validez oficial de estudios a nivel nacional para los tipos educativos, así como para revalidación y equivalencias de estudios. Fracción 18. Emitir los lineamientos generales para la denominación genérica de los particulares que ofrecen el servicio público de educación por tipo educativo. Fracción 19. Emitir los lineamientos generales para la suscripción de acuerdos con las autoridades educativas de los estados, la Ciudad de México, las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, respecto de los procesos de autorizaciones y reconocimiento de validez oficial, así como de la revalidación y equivalencias de estudio. Fracción 20. Emitir los lineamientos para los procesos de construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción o habilitación de inmuebles destinados a la prestación de servicios públicos de educación, así como lo relativo a la seguridad, asesoría técnica, supervisión estructural en obras mayores de las escuelas. Fracción 21. Podrá ejercer las facultades que les corresponden a las entidades federativas, contando previamente con la opinión favorable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto al impacto presupuestal, con base en el análisis técnico que presente la Secretaría. La atribución a que se refiere la presente fracción únicamente deberá comprender al personal educativo en activo y respecto de las obligaciones que se genere a partir de la determinación del ejercicio de la misma. Fracción 22. Las necesarias para garantizar el carácter nacional de la educación básica, la media superior, la educación indígena, inclusiva, para personas adultas, la normal y demás para la formación de maestras y maestros de educación básica, así como aquellas que con tal carácter establezcan esta ley y otras disposiciones aplicables. Artículo 114. Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas de los Estados y Ciudad de México en sus respectivas competencias las atribuciones siguientes. Fracción 1. Prestar los servicios de educación básica, incluyendo la indígena, inclusiva, así como la normal y demás para la formación docente. Fracción 2. Vigilar que las autoridades escolares cumplan con las normas en materia de fortalecimiento de las capacidades de administración escolar que emita la Secretaría. Fracción 3. Proponer a la Secretaría los contenidos regionales que hayan de incluirse en los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestras y maestros de educación básica. Fracción 4. Autorizar, previa verificación del cumplimiento de los lineamientos emitidos por la Autoridad Educativa Federal, los ajustes que realicen las escuelas al calendario escolar determinado por la Secretaría para cada ciclo lectivo de educación básica y normal, y demás para la formación de maestras y maestros de educación básica. Fracción 5. Prestar los servicios que correspondan al tipo de educación básica y de educación media superior respecto a la formación, capacitación y actualización para maestras y maestros de conformidad con las disposiciones generales que la Secretaría determine de acuerdo con lo dispuesto por la Ley General de Sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Fracción 6. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios de la educación preescolar, primaria, secundaria y la normal y demás para la formación de maestros de educación básica de acuerdo con los lineamientos generales de la Secretaría expida. Fracción 7.
Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la educación inicial, preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de docentes de educación básica. Fracción 8. Participar en la integración y operación de un sistema de educación media superior y un sistema de educación superior con respeto a la autonomía universitaria y la diversidad educativa. Fracción 9. Coordinar y operar un patrón estatal de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares, un registro estatal de emisión, validación e inscripción de documentos académicos y establecer un sistema estatal de información educativa. Para estos efectos, las autoridades educativas de los estados y de la Ciudad de México deberán coordinarse en el marco del Sistema de Información y Gestión Educativa, de conformidad con los lineamientos que al efecto expida la Secretaría y demás disposiciones aplicables. Las autoridades educativas locales participarán en la actualización e integración permanente del Sistema de Información y Gestión Educativa, mismo que también deberá proporcionar información para satisfacer las necesidades de operación de los sistemas educativos locales. Fracción 10. Participar con la Autoridad Educativa Federal en la operación de los mecanismos de administración escolar. Fracción 11. Vigilar y, en su caso, sancionar a las instituciones ubicadas en su entidad federativa que, sin estar incorporadas al sistema educativo nacional, deban cumplir con las disposiciones de la presente ley. Fracción 12. Garantizar la distribución oportuna, completa, amplia y eficiente de los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos complementarios que la Secretaría les proporcione. Fracción 13. Supervisar las condiciones de seguridad estructural y protección civil de los planteles educativos de sus entidades. Fracción 14. Generar y proporcionar en coordinación con las autoridades competentes las condiciones de seguridad en el entorno de los planteles educativos. Fracción 15. Emitir la guía operativa para la organización y funcionamiento de los servicios de educación que prestan en términos de esta ley. Fracción 16. Presentar un informe anual sobre los principales aspectos de mejora continua de la educación que hayan sido implementados en la entidad federativa correspondiente. Fracción 17. Las demás que con tal carácter establezcan esta ley y otras disposiciones aplicables. Artículo 115. Adicionalmente a las atribuciones exclusivas a las que se refieren los artículos 113 y 114, corresponde a las autoridades educativas federal de los Estados y Ciudad de México de manera concurrente las atribuciones siguientes. Fracción 1. Promover y prestar servicios educativos distintos de los previstos en las fracciones 1 y 5 del artículo 114, de acuerdo con las necesidades nacionales, regionales y estatales. Fracción 2. Participar en las actividades tendientes para la admisión, promoción y reconocimiento de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema para la carrera de las maestras y maestros. Fracción 3. Determinar y formular planes y programas de estudios distintos de los previstos en la fracción 1 del artículo 113. Fracción 4. Ejecutar programas para la inducción, actualización, capacitación y superación de maestras y maestros de educación media superior, los que deberán sujetarse en lo conducente a lo dispuesto por la Ley General del Sistema para la carrera de las maestras y maestros. Fracción 5. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios distintos de los mencionados en la fracción 6 del artículo 114, de acuerdo con los lineamientos generales que la Secretaría expida. Asimismo, podrán autorizar que las instituciones públicas que en sus regulaciones no cuenten con la facultad expresa otorguen revalidaciones y equivalencias parciales de estudios respecto de los planes y programas que impartan, de acuerdo con los lineamientos generales que la Secretaría expida en términos del artículo 144 de esta ley. Las autoridades educativas podrán revocar las referidas autorizaciones cuando se presente algún incumplimiento que, en términos de los mencionados lineamientos, amerite dicha sanción. Lo anterior con independencia de las infracciones que pudieran configurarse en términos de lo previsto en esta ley.
Las constancias de revalidación y equivalencia de estudios deberán ser registradas en el Sistema de Información y Gestión Educativa en los términos que establezca la Secretaría. Fracción 6. Suscribir los acuerdos y convenios que faciliten el tránsito nacional e internacional de estudiantes, así como promover la suscripción de tratados en la materia. Fracción 7. Otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial a estudios distintos a los de normal y demás para la formación de docentes de educación básica que impartan los particulares. Fracción 8. Editar libros y producir otros materiales educativos distintos de los señalados en la fracción 4 del artículo 113 de esta ley, apegados a los fines y criterios establecidos en el artículo 3 constitucional y para el cumplimiento de los planes y programas de estudio autorizados por la Secretaría. Fracción 9. Fomentar la prestación de servicios bibliotecarios a través de las bibliotecas públicas a cargo de la Secretaría de Cultura y demás autoridades competentes, a fin de apoyar al sistema educativo nacional, a la innovación educativa y a la investigación científica, tecnológica y humanística, incluyendo los avances tecnológicos que den acceso al acervo bibliográfico, con especial atención a personas con discapacidad. Fracción 10. Promover la investigación y el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, fomentar su enseñanza, su expansión y divulgación en acceso abierto, cuando el conocimiento científico y tecnológico sea financiado con recursos públicos o se haya utilizado infraestructura pública en su realización, sin perjuicio de las disposiciones en materia de patentes, protección de la propiedad intelectual o industrial, seguridad nacional y derechos de autor, entre otros, así como de aquella información que, por razón de su naturaleza o decisión del autor, sea confidencial o reservada. Fracción 11. Fomentar y difundir las actividades artísticas, culturales y físico-deportivas en todas sus manifestaciones, incluido el deporte adaptado para personas con discapacidad. Fracción 12. Promover y desarrollar en el ámbito de su competencia las actividades y programas relacionados con el fomento de la lectura y el uso de los libros, de acuerdo con lo establecido en la ley de la materia. Fracción 13. Fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital en el sistema educativo, para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus habilidades digitales para la selección y búsqueda de información. Fracción 14. Participar en la realización en forma periódica y sistemática de exámenes de evaluación a los educandos, así como corroborar que el trato de los educadores y educandos sea de respeto recíproco y atienda al respeto de los derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano y demás legislación aplicable a niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Fracción 15. Promover entornos escolares saludables a través de acciones que permitan a los educandos disponibilidad y acceso a una alimentación nutritiva, hidratación adecuada, así como a la actividad física, educación física y a la práctica del deporte. Fracción 16. Promover en la educación obligatoria prácticas cooperativas de ahorro, producción y promoción de estilos de vida saludables en alimentación, de acuerdo a lo establecido en la ley de la materia y el reglamento de cooperativas escolares. Fracción 17. Promover ante las autoridades correspondientes los permisos necesarios de acuerdo con la legislación laboral aplicable con la finalidad de facilitar la participación de madres y padres de familia o tutores en las actividades de educación y desarrollo de sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años. Fracción 18. Aplicar los instrumentos que consideren necesarios para la mejora continua de la educación en el ámbito de su competencia, atendiendo a los lineamientos que, en ejercicio de sus atribuciones, emita la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Fracción 19. Coordinar y operar un sistema de asesoría y acompañamiento a las escuelas públicas de educación básica y media superior, como apoyo a la mejora de la práctica profesional bajo la responsabilidad de los supervisores escolares. Fracción 20. Promover la transparencia en las escuelas públicas y particulares en las que se imparte educación obligatoria, vigilando que se rinda ante toda la comunidad, después de cada ciclo escolar, un informe de sus actividades y rendición de cuentas a cargo del director del plantel. Fracción 21. Instrumentar un sistema accesible a los ciudadanos y docentes para la presentación y seguimiento de quejas y sugerencias respecto del servicio público educativo. Fracción 22.
Vigilar el cumplimiento de esta ley y de sus disposiciones reglamentarias. Fracción 23. Las demás que con tal carácter establezcan esta ley y otras disposiciones aplicables. El Ejecutivo Federal y el Gobierno de cada entidad federativa podrán celebrar convenios para coordinar o unificar las actividades educativas a que se refiere esta ley, con excepción de aquellas que, con carácter exclusivo, les confieren los artículos 113 y 114. Además de las atribuciones concurrentes señaladas en esta ley, las autoridades educativas federal de los estados y de la Ciudad de México, en el ámbito de sus competencias, tendrán las correspondientes en materia de educación superior que se establezcan en la Ley General de Educación Superior. Artículo 116. El ayuntamiento de cada municipio podrá, sin perjuicio de la concurrencia de las autoridades educativas federal y de los estados, promover y prestar servicios educativos de cualquier tipo o modalidad. También podrá realizar actividades de las enumeradas en las fracciones 8 a 10 del artículo 115. Los ayuntamientos y alcaldías de la Ciudad de México coadyuvarán al mantenimiento de los planteles educativos y los servicios de seguridad, agua y luz de estos. El gobierno de cada entidad federativa promoverá la participación directa del ayuntamiento para dar mantenimiento y proveer de equipo básico a las escuelas públicas, estatales y municipales. El gobierno de cada entidad federativa y los ayuntamientos podrán celebrar convenios para coordinar o unificar sus actividades educativas y cumplir de mejor manera las responsabilidades a su cargo. Para la admisión, promoción y reconocimiento del personal docente o con funciones de dirección o supervisión en la educación básica y media superior que impartan, deberán observar lo dispuesto por la Ley General de Sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Artículo 117. Las atribuciones relativas a la educación básica, incluyendo la indígena y la educación especial, señaladas para las autoridades educativas de los estados en sus respectivas competencias, corresponderán en la Ciudad de México al gobierno local y a las entidades que, en su caso, establezca. Dichas autoridades deberán observar lo dispuesto por la Ley General del Sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Los servicios de educación normal y demás para la formación de maestras y maestros de educación básica serán prestados, en el caso de la Ciudad de México, por la Secretaría. El Gobierno de la Ciudad de México concurrirá al financiamiento de los servicios educativos en la propia entidad federativa en términos de los artículos 119 y 121. Artículo 118. Para acordar las acciones y estrategias que garanticen el ejercicio del derecho a la educación, así como el cumplimiento de los fines y criterios de la educación establecidos en la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos y esta ley, las autoridades educativas federal y las entidades federativas conformarán el Consejo Nacional de Autoridades Educativas. El Consejo será presidido por la Secretaría, la cual propondrá los lineamientos generales a que se sujetará su operación y funcionamiento. Título octavo. Del financiamiento a la educación. Capítulo único. Del financiamiento a la educación. Artículo 119. El Ejecutivo Federal y el Gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y los servicios educativos. El monto anual en términos de la ley que el Estado destine al financiamiento de la educación pública y los servicios educativos, garantizado la accesibilidad y la gratuidad en la educación, no podrá ser menor al equivalente del 8% del Producto Interno Bruto del país. De este monto, se destinará al menos el 1% del Producto Interno Bruto al gasto para la educación superior y la investigación científica y humanística, así como al desarrollo tecnológico y la innovación en las instituciones públicas de educación superior. En la asignación del presupuesto de cada uno de los niveles de educación se procurará cubrir los requerimientos financieros, humanos, materiales y de infraestructura, así como de su mantenimiento, a fin de dar continuidad y concatenación entre dichos niveles, con el fin de que la población escolar tenga acceso a la educación con criterios de excelencia. Los recursos federales recibidos para la prestación de los servicios educativos por cada entidad federativa no serán transferibles y deberán aplicarse íntegra, oportuna y exclusivamente a la prestación de servicios y demás actividades educativas en la propia entidad.
El gobierno de cada entidad federativa publicará en su respectivo diario oficial los recursos que la Federación le transfiera para tal efecto, en forma desagregada por nivel, programa educativo y establecimiento escolar. El gobierno de cada entidad federativa prestará todas las facilidades y colaboración para que, en su caso, el Ejecutivo Federal y las instalaciones fiscalizadoras, en el marco de la ley respectiva, verifiquen la correcta aplicación de dichos recursos. Las instituciones públicas de educación superior colaborarán de conformidad con la ley en la materia, con las instancias fiscalizadoras para verificar la aplicación de los recursos que les se destinen derivados de este artículo. En el evento de que tales recursos se utilicen para fines distintos, se estará a lo previsto en la legislación aplicable sobre las responsabilidades administrativas, civiles y penales que procedan. La Ley General de Educación Superior establecerá las disposiciones en materia de financiamiento para dar cumplimiento a la obligatoriedad y la gratuidad de la educación superior, incluyendo las responsabilidades y apoyos de las autoridades locales. Artículo 120. El gobierno de cada entidad federativa, de conformidad con las disposiciones aplicables, proveerá lo conducente para que cada ayuntamiento reciba recursos para el cumplimiento de las responsabilidades que, en términos del artículo 116, estén a cargo de la autoridad municipal. Artículo 121. En el cumplimiento del expuesto en los artículos anteriores de este capítulo, el Ejecutivo Federal y el Gobierno de cada entidad federativa tomarán en cuenta el carácter prioritario de la educación pública para los fines de desarrollo nacional. En todo tiempo, procurarán fortalecer las fuentes de financiamiento a la tarea educativa y destinar recursos presupuestarios crecientes en términos reales para la educación pública. Artículo 122. Son de interés social las inversiones que en materia educativa realicen el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares. Artículo 123. Las autoridades educativas federal, de los estados, de la Ciudad de México y de los municipios, en el ámbito de sus atribuciones, deberán ejecutar programas y acciones tendientes a fortalecer las capacidades de la administración de las escuelas. Las autoridades educativas federal y en las entidades federativas están obligadas a incluir en el proyecto de presupuesto que sometan a la aprobación de la Cámara de Diputados y de las legislaturas locales los recursos suficientes para fortalecer las capacidades de la administración escolar. En las escuelas de educación básica y media superior, la Secretaría emitirá los lineamientos que deberán seguir las autoridades educativas locales y municipales para formar los programas de fortalecimiento de las capacidades de administración escolar, mismos que tendrán como objetivos: Fracción 1. Usar los resultados de la evaluación como retroalimentación para la mejora continua en cada ciclo escolar. Fracción 2. Desarrollar una planeación anual de actividades con metas verificables y puestas en conocimiento de la autoridad y la comunidad escolar. Fracción 3. Administrar en forma transparente y eficiente los recursos que reciba para mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas en operación básicos y propiciar condiciones de participación para que los alumnos, maestras, maestros, madres y padres de familia o tutores, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta. Artículo 124. Además de las actividades enumeradas en el artículo anterior, el Ejecutivo Federal llevará a cabo programas compensatorios por virtud de los cuales apoye con recursos específicos a los gobiernos de aquellas entidades federativas con mayores rezagos educativos, previa celebración de convenios en los que se concerten las proporciones de financiamiento y las acciones específicas que las autoridades educativas locales deberán realizar para reducir y superar dichos rezagos. Artículo 125. En el ejercicio de su función compensatoria y otras tratándose de actividades que permitan mayor equidad educativa, la Secretaría podrá, en forma temporal, impartir de manera concurrente educación básica y normal en las entidades federativas.